Buenos días, hoy es martes 2 de agosto del año 2022. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida a la magíster Isabel Vargas, presidenta de la Unión Nacional de Educadores del Ecuador. Doña Isabel, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Después de tanto bregar, de tanta lucha, al fin el gobierno entendió y no le quedó otro camino que aceptar el tema del incremento salarial, el justo incremento salarial para el Magisterio Nacional. Por ahí empecemos. Buenos días a usted y a todas las personas que nos están escuchando. La realidad es esa. Nos ha tocado una ardua lucha por casi una década para que finalmente se haga justicia a este sector del magisterio que vivimos marginados, discriminados en relación del resto de los servidores públicos. Por eso nosotros le denominamos la equiparación salarial, porque se nos ha equiparado de acuerdo al perfil, a la experiencia y a las capacidades que tenemos los maestros docentes. La lucha ha sido ardua, hemos iniciado con la propuesta, hemos estado en las mesas de diálogo, en la Asamblea Nacional, en la construcción, no solamente del tema específico de la equiparación salarial, sino de las reformas al 90% de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que beneficia realmente a la comunidad educativa, en especial a los 3.500.000 estudiantes que asisten a la educación pública. La equiparación salarial ya es ley. Eso ya es ley de la República y ninguna institución, ninguna Ya no hay función del pretexto, ya no Estado hay pretexto para el gobierno. exactamente no puede echarlo hacia atrás, sino que se dice claramente que una sentencia de la Corte tiene es de cumplimiento obligatorio Obligatorio. e inmediato. Por lo tanto, desde el 28 de julio el gobierno tiene 90 días para hacer efectivo ya este derecho que nos ha costado tanto los huelgas de hambre, Tanto sacrificio, encadenamientos, ¿no? desangramientos, destituidos, hay maestros destituidos, maestros que están con seguimientos judiciales por el hecho de acogerse al derecho de la resistencia, pero sin embargo la satisfacción del deber cumplido está ahí. Hemos dado una lección al Ecuador, a todos los pobladores de nuestro país, que con organización, unidad y lucha es factible que los derechos sean respetados. ¿Y qué va a pasar con los maestros destituidos y judicializados? Bueno, nosotros estamos en la defensa, seguimos en la defensa de nuestros compañeros pues estaremos eh, haciendo el seguimiento, vigilando que el debido proceso no sea violentado. La Unión Nacional de Educadores es una organización clasista que defiende justamente los derechos de los educadores, cueste lo que cueste. Así es, nosotros nacimos en 1944 y justamente pasado mañana, el 4 de agosto, cumplimos 78 años de existencia. Por eso, porque somos un gremio clasista independiente de cualquier gobierno de turno. No estamos para recoger las migajas debajo de la mesa de lo que puedan ofrecer los gobernantes. Por eso es que nos mantenemos con ese objetivo primordial con el que nacimos, defender la educación pública, laica, gratuita y de calidad. Y en eso está intrínseco los derechos laborales, porque sin unas buenas condiciones para la labor, prácticamente no habría una plena vigencia del derecho a la educación. Están íntimamente ligados. Usted manifestó que la Unión Nacional de Educadores, los dirigentes,
se levantaron de la mesa de diálogo en Carondelet y se quedaron los que les gusta recoger las migajas. ¿A quiénes? Así es, nosotros, si usted recordará que ahí estuvieron algunos dirigentes de la famosa red de maestros que se ha subdividido, hay un montón hay algunos subgrupos, cada vez se van dividiendo más, que se quedaron en Carondelet. Divide, Nosotros, pues, divide y vencerás, dicen. bueno, pero hemos vencido a pesar de que nos han querido dividir. La razón nos ha dado, el tiempo nos ha dado la razón. Nos levantamos el 13 de abril porque no es justo que el presidente de la República se burle del maestro, de la maestra ecuatoriana, porque nos dijo que nos iba a dar un regalo por el Día del Maestro y que esta equiparación será progresiva, pero lo que nos indicó ese día es el veto total al informe de la Asamblea Nacional, echando abajo todo el trabajo que se hizo durante años por parte de los legisladores, el trabajo inclusive de ustedes, los medios de comunicación que han estado ahí pendientes. Es decir, aquí se burló del pueblo ecuatoriano ante eso, con el mandato que nos ha dado el magisterio, ese mandato de dignidad, nos levantamos de la mesa de diálogo, rompimos el diálogo con el presidente de la República. ¿Quiénes se quedaron? Se quedaron porque el presidente les ofreció que esta equiparación lo iban a hacer en unas mesas técnicas y que iba a estar en el reglamento. Y yo me pregunto ahora, si la sentencia de la Corte Constitucional no quiere cumplir, puso un montón de peros, de maniobras para que esto no se cumpla. ¿Quién le va a creer que de voluntad en el reglamento, que es facultad netamente del Ejecutivo, lo iba a hacer? Entonces, por eso nosotros que decimos que ellos se quedaron en espera de las migajas que el presidente de la República les ofrecía. Y al hablar de canonjías, nosotros sabemos cómo es que miembros de estas agrupaciones tienen subsecretarías, están ofreciendo rectorados, inclusive coordinadores zonales, distritales. Eso es traicionar al magisterio ecuatoriano. Nosotros con la frente en alto seguimos luchando, inclusive a costa de nuestra propia vida. Sí, usted lo dice, cueste lo que cueste, así es. Inclusive pusimos en riesgo la vida. No, son dos huelgas de hambre, la una de 32 días, la otra de 19, en la cual la presidenta nacional a la cabeza también hice la huelga de hambre, porque los maestros que tenemos dignidad, los maestros de vocación, estamos convencidos que la única manera de sacar al país adelante del subdesarrollo es invirtiendo en educación. Si no hay inversión en educación, los 17 millones de ecuatorianos en su conjunto no vamos a salir adelante. Saldrán, a lo mejor progresarán las grandes empresas que cada vez tienen millonarias utilidades, pero es un grupo pequeño, máximo de 150 personas o familias, pero los 17 millones de ecuatorianos saldremos adelante siempre y cuando se invierta en lo que es la educación pública. Ahora, los que se quedaron para recoger las migajas, como usted dice, también se han beneficiado o se terminan beneficiando con la ley. Claro, este Claro. beneficio es para todos. Nosotros no peleamos por cuestiones individuales, nosotros luchamos por las generalidades. Se benefician todos los que han estado en la lucha, los que han salido a la movilización, los que nos han acompañado en las redes, los que se han afiliado, los que aportan a este gremio sólido y también los que no lo hacen. Entonces aquí se benefician todos, pero hay algo importante, que aquí se beneficia la educación pública. Eso hay que resaltar. El beneficio es para la educación pública y una gran enseñanza que cuando los gobiernos son sordos, cuando no escuchan las propuestas que se presentan desde los sectores populares, el camino es unirse, organizarse. Hay medidas de hecho que lo acogimos, lo hemos realizado, y estas medidas de hecho han servido de presión para que se
cumpla con la Constitución de la República. Y entonces hacemos un llamado a la comunidad educativa a exigir, una vez que la ley ya, el 100% de estas reformas están ya declaradas constitucionales, entonces ahora tenemos que luchar por la ejecución, porque eso es otra lucha realmente, que se ejecute tal cual como está escrito, plasmada la ley, que se pensó siempre en el interés superior del niño y adolescente, que beneficia al estudiante, que beneficia a la educación. Ahora, ¿cómo es lo que se va a aplicar? Entonces, hacemos un llamado a los padres de familia, a la comunidad educativa, a unirse a esta gran cruzada para la exigencia que tanto necesitamos. El país necesita cambios, y esos cambios en educación tienen que darse, pero no desde el escritorio, sino en base a la realidad, con propuestas que se recojan de los padres de familia, de los maestros, de los estudiantes, de las autoridades. De esta manera llegar a consensos e ir construyendo ese reglamento, esos acuerdos para que sirvan realmente para mejorar y avanzar. Y en eso pues tenemos el acuerdo número 10, en donde como Unión Nacional de Educadores, luego de que se ha superado este impasse de la equiparación salarial, hemos regresado a las mesas de diálogo en el Ministerio de Educación, y lo primero que hemos dicho es que ese decreto ese acuerdo debe derogarse. ¿Por qué razón? Porque violenta la Constitución y no recoge la normativa plasmada, esta normativa actual que está en la Ley Orgánica de Educación Reformada, como por ejemplo, la participación ciudadana. Es importante que los actores del sistema educativo seamos parte de las nuevas políticas, de los nuevos cambios. Pero sin embargo, esta nueva malla curricular, siendo algo esencial, algo importante para la educación, no hemos sido tomado en cuenta. Entonces ahí se está incumpliendo la participación ciudadana a la que se refiere nuestra Constitución. Por otro lado, de la malla curricular le sacan la materia de educación física, de artística, no incrementa, no hay la materia de cívica, de ética, la de orientación De lectura vocacional. que tanta hace falta en el país, ¿no? De lectura. Claro, claro, porque recordarán que el Estatuto de Ottawa en 1996 ya le declaró a la educación física como parte importante en el currículo de educación, y es por eso que en el artículo 7, literal V, dice claramente que esta materia tiene que ir en la malla curricular y tiene que, es más, ir en aumento sus horas pedagógicas. Es importantísimo la artística, es decir, todas las materias que se dice en la ley que se deben implementar, estas ahora se llaman complementarias, y al ser complementarias son opcionales de acuerdo a cómo cada institución considere pertinente. Entonces, por eso nosotros decimos que esa malla curricular debe reconstruirse, debe, pues, siendo la idea a lo mejor buena del cambio que se necesita, pero sin embargo no podemos violentar las diferentes normativas. Por eso nosotros hemos entregado ya una propuesta y esperamos que se acoja las propuestas que estamos entregando, considerando que estas materias son importantísimas dentro de la malla curricular. Por eso nosotros hacemos un llamado a los padres de familia a estar vigilantes de cómo se ejecuta la ley. Por ejemplo, en qué consiste el plan de nivelación pedagógica, en qué consiste el plan de reinserción escolar, si hay o no hay el refuerzo del departamento de ese, porque ahora la salud mental hay que cuidar también. Hay que cuidar la salud física, la salud mental, y necesitamos nosotros que el departamento donde están los psicólogos, donde están los trabajadores sociales, sea fortalecido, porque el 40% de la población a nivel mundial estamos afectados con
fatiga de la pandemia. Y las consecuencias prácticamente, mayormente le reciben el eslabón más débil, que son los niños, que son los jóvenes, que son los adolescentes. Por eso es necesario reforzar este departamento, es decir, la educación integralmente en su conjunto, como está plasmado en la ley. Sabemos que hay muchas cosas que hacen falta, pero vayamos cambiando, pero sin descuidar la normativa vigente. Y los planteles educativos, muchos abandonados en proceso de destrucción, y los niños y los estudiantes y los jóvenes tienen que recibir clases en las peores condiciones y sin materiales. Así es, lamentablemente en el país los gobernantes piensan que la educación es un gasto, pero la educación es una inversión. Por eso es que en el 2020, 2021 y 2022 nos han recortado 2.700 millones de dólares en educación. ¿Dónde está ese dinero? ¿A dónde se destinó? ¿Cuándo debía haber un mantenimiento? Porque la mayoría de ese monto, la mayoría pertenecía justamente a infraestructura, a mantenimiento y aumento de infraestructura, pero eso no se lo ha hecho y más bien se ha recurrido al bolsillo del padre de familia, que de por sí la situación económica, el poder adquisitivo cada vez es menor. Entonces esto ha afectado realmente y muchos padres de familia prefieren, para no pasar la vergüenza de no tener el dinero, a veces prefieren ya no mandarles a los niños a la institución. Y mientras el regreso de los estudiantes no ha sido en un 100%, hay muchos estudiantes que no han regresado a la escolaridad, pero el trabajo infantil va en aumento y esta responsabilidad que se le quiere endosar al padre de familia es una obligación ineludible del Estado. Lo dice claramente la Constitución: la educación pública debe ser atendida en su totalidad, en el aspecto de la infraestructura, en el aspecto pedagógico, en el aspecto del personal también de la planta docente. Si nosotros hacemos una breve revisión de lo que está pasando en el régimen Costa, ahora acabamos el año lectivo en el régimen Sierra, pero hay falta de maestros, no todos los maestros están completos, muchos estudiantes no reciben materias o los profesores tienen una sobrecarga y tienen que coger más grados, y llevando realmente a la sobreexplotación laboral y las consecuencias que esto conlleva en la parte ya física, en la parte mental del maestro. Y por otro lado, también ha habido hacinamientos con aulas de 40, 50. Estoy recorriendo la provincia de Santo Domingo desde el día de ayer y aquí los casos del COVID, por ejemplo, que han aumentado en los jóvenes. Eso es muy preocupante. Entonces, ¿qué pasa? Es cuestión, dijeron que ya no se use la mascarilla, pero ¿qué es lo que está pasando? El COVID aún no se ha ido. Tiene mucha incidencia el hacinamiento, obviamente, y en este caso, pues hacemos un llamado a la señora ministra a ver si en el régimen Costa, hasta que se baje la curva de los contagios, si se pudiera volver por unos 15 días a la virtualidad. Sabemos que no es lo óptimo, pero se trata aquí de preservar la vida y la salud de la comunidad educativa, no solamente del joven, sino de la comunidad educativa. Cierto es que ya no hay mortalidad como en un inicio, pero sin embargo las consecuencias del COVID son muy graves y eso todavía la ciencia aún no lo descubre en su totalidad. Entonces son muchas cosas que hay que vigilar que se dé cumplimiento en el sistema educativo y también que se ejecute ese presupuesto que es insuficiente, que se le ha asignado a educación. Hay que estar vigilantes que se ejecute. Al 30 de junio apenas se ha invertido el 38% del presupuesto, cuando en años anteriores a junio estaba ya ejecutado el 48%. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en educación? O
quieren que no se ejecute todo para que ese dinero vaya a dónde. Vaya, Entonces, esa es la pregunta. para que ese dinero vaya al Fondo Monetario Internacional, seguramente. Exactamente, a dar un cumplimiento. Entonces hay mucha preocupación. Padres de familia, unámonos a exigir, maestros. Hay el decreto 457 en donde se habla de la optimización de la plantilla del personal, y en donde está incluido educación y salud. Por eso es necesario estar vigilantes y que los concursos de méritos y oposición para dar estabilidad a miles de maestros se lo haga con el número de partidas de los maestros que se van jubilando. No es posible que salgan 20,000 jubilados y llamen a un concurso donde hay apenas 7,000 partidas, cuando estas deben desdoblarse inclusive. Entonces eso hay que ir exigiendo que no se congelen esas partidas presupuestarias, porque ese dinero asignado a educación se lo está llevando a otro lado. Claro. Entonces, nosotros hacemos una convocatoria para el 19 de agosto a la gran movilización de la victoria de la educación pública. Eso le iba a preguntar, ¿no? ¿Qué va a pasar el 19 de agosto? Sí, justamente es la marcha de la victoria de la educación pública, porque las reformas a la LOI, todas las reformas benefician a la comunidad educativa, y ahí exigir, junto a los padres de familia, exigir la ejecución plena de la ley. Siempre, siempre observando el interés superior del niño y adolescente. Esa es la única herencia que les podemos dejar a nuestros hijos. Por eso hacemos ese llamado a los padres de familia a que se involucren en el tema educativo y que estemos vigilantes de la ejecución, y no solamente vigilantes, sino que seamos los coautores, que entreguemos esas propuestas para ir mejorando la calidad de la educación, para salir de la crisis en la que estamos, y no solamente de la crisis educativa, sino que ahí sí saldremos de la crisis económica, los sectores ¿La populares. marcha de la victoria será a nivel nacional? Sí, será en cada una de las provincias, de acuerdo a las condiciones, se les estará diciendo el horario, el lugar en donde se harán las movilizaciones, pero vamos a realizarlo en las 24 provincias del país. Ahora, el gobierno nacional, en varias ocasiones, señora presidenta, ha manifestado que no hay dinero para el incremento salarial, que no hay dinero simplemente. Incluso el secretario jurídico, que debe ser para la UNE de ingrata recordación, Así es. manifestó que si esta ley se declara constitucional, será una ley incumplida. Bueno, lo que también dijo el secretario jurídico es que será una raya más al tigre, es decir, que desde el inicio de la función del presidente de la República estaba dispuesto a violentar las normativas, no solamente la de educación, sino todas las normativas. Es por eso que ahora, saltándose la función legislativa, quiere gobernar a través de decretos. Entonces, por eso también su popularidad, en qué porcentaje está. Entonces, tuvo 3 intentos de no cumplir con esta revalorización docentes, pero le hemos demostrado que la lucha, la persistencia, la insistencia, la resistencia organizada, como es en la Unión Nacional de Educadores de Gremio Sólido, pues sí da resultados. Hemos ganado razón, y el presidente de la República tendrá que volver sus ojos al pueblo ecuatoriano, dejar de pagar esa deuda externa que lo pagan a tiempo, Muy incluso han puntual. aumentado las reservas Le del pagan a banco tiempo y puntual. puntual, incluso han elevado las reservas del Banco Central. Pero ¿quiénes se benefician? El pueblo debe saber que
los papeles de la deuda tienen los grandes empresarios y ellos son los que se benefician porque cuando se paga a tiempo, cuando se dan más garantías para los préstamos, ellos ganan. Y hay un estudio que en relación de los papeles de la deuda del resto de América Latina, los papeles ecuatorianos ganan un 29% más. Estamos hablando de millones de dólares que van a los bolsillos de estos grandes empresarios, mientras tanto que la deuda social está pendiente por la salud, por la vida, por el trabajo, por la educación. Debemos velar todos. Y Bueno, sí hay dinero, o sea, bueno, claro que el presidente de la República ha dicho que no hay, pero sí hay la, dinero y lo hemos demostrado claramente cuánto es que el SRI está recaudando extra y todos esos ingresos que no estaban dentro del presupuesto se van a un fondo común y ese fondo tiene que ir a educación, a salud, dice claramente la normativa, pero no quieren cumplir. O sea, para unas cosas sí se basan en la normativa, pero para otras sí la violentan y es algo terrible el hecho de la corrupción, bueno, no ya solamente la delincuencia común, la sino ley, la delincuencia de cuello blanco. la ley ya está publicada en el registro oficial, pero como decía un maestro, no, ver para creer. Hay que estar vigilante. Existe el dinero, sí existe. Si no hubiera dinero en el país, ¿cómo es entonces que el presidente de la República les da una amnistía tributaria a los deudores? ¿Cómo es que elimina el impuesto a las herencias? Entonces hay una contradicción ahí. Existen los recursos y la Corte Constitucional, la Asamblea, se ha demostrado que sí existen los recursos para la equiparación ¿Cómo salarial, queda? que no les lleva más allá de 490 millones de dólares. Fíjese cuánto se van robando los propios empresarios, personas que tienen los dineros en paraísos fiscales. Ellos se nos roban cada año 3.600 millones de dólares. Esas son las evasiones del impuesto a la renta que se llevan a los paraísos fiscales. Son 3.600 millones que se nos roban cada día. ¿Y quiénes están en ese listado? Hay los INA Papers, los Panama Papers, los Pandora Papers. Entonces ahí, ¿por qué no pagan? ¿Por qué no traen sus dineros? Y siendo gobernantes, deberían ser los primeros en dar el ejemplo. Ahí se nos están llevando Ya. la salud, la educación. Finalmente, finalmente usted ha manifestado, hemos vencido al gobierno neoliberal de Lazo y al Fondo Monetario Internacional. Claro que es así Ya. porque el gobierno neoliberal significa que afecta a los sectores sociales para beneficiar a un grupo de empresarios. Lo hemos vencido porque finalmente le hemos obligado a invertir en lo que es educación. ¿Y por qué decimos que le hemos vencido al Fondo Monetario Internacional? Porque en la carta de intención lo que exigen es el achicamiento del tamaño del Estado. Eso quiere decir rebajar sueldos, rebajar maestros, rebajar el personal del el área fiscal. Entonces, le hemos vencido y tenemos que vencer que no haya más despidos y que las partidas presupuestarias de los maestros jubilados se vayan desdoblando. No permitamos que se disminuya maestros porque hay una necesidad más bien de más maestros. Hay un estudio de la Universidad Nacional de Educación en donde se indica que harían falta 70,000 maestros más en el área fiscal para que haya una educación óptima, Ese para que el tema, número de estudiantes cumplan con los parámetros de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, en educación hay mucho, ese mucho por hacer, tema, ese mucho. tema, ese tema merece otra entrevista puntual. Así es, sí, sí, Perfecto. hay muchas cosas más de la malla curricular, la inclusión, el bachillerato, etcétera. Le pediré una próxima oportunidad, un espacio para hablar de otros temas que le competen al Magisterio Nacional. Gracias a la Magíster Isabel Vargas, presidente de la Unión Nacional de Educadores del Ecuador.
Desde siempre y hasta siempre. Muchísimas gracias desde siempre y hasta siempre luchando por la educación de nuestros niños, de nuestros jóvenes. No se olviden el 19 de agosto la movilización de la victoria y la exigencia de la ejecución de la ley. Hasta pronto.